Sí. ¿Sí? Ok, perfecto, se ve. Te presentamos un ratito y... Dale. Bueno, Lo único chicos, malo de esto es que yo no los veo a ustedes, pero bueno. si querés dejar de compartir un ratito y después compartir de vuelta, no hay problema. Dale, Bueno, ahí. chicos, creo que ya estamos todos por arrancar. Bienvenidos a los que se sumaron. Hoy nos va a acompañar Lucía Chela, una arquitecta acá de Posadas. Lucía es egresada de la Universidad de Buenos Aires, creo, con una maestría en la Universidad de Navarra, digo bien, Sí, diseño arquitectónico. Era, digo, invitarla a Lucía a que comparta con nosotros una charla acerca de una obra que construyó su estudio, en la Capilla Santa Ana, que es justamente lo que nosotros vamos a trabajar ahora como motivo de taller. Así que Lucía va a contar la experiencia del proceso de proyecto de esa capilla, y bueno, espero que sea provechoso para todos. Así que ahora le dejamos a Lucía y adelante. dale, ahí comparto. No, a ver. Ahí. Vos decirnos si querés que te interrumpan con preguntas, que habiliten su Sí, micrófono ahí o al final, como vos quieras. eso un poco como quieran. Si me quieren ir interrumpiendo y preguntando, no hay problema, porque a veces cuando uno deja las preguntas para el final, por ahí se pasan los temas. Y si no, si quieren ir escribiendo en el chat, por ahí si nos animan a interrumpir, también después podemos como ir tomando los temas que van poniendo en el chat. Eso como quieran. Yo no tengo problema con la interrupción. Bueno, Ok, perfecto. ¿sí? Eh, Ok, digo, preguntándonos. bueno, como les dijo Matías, nosotros somos un estudio que, bueno, está radicado en Posadas, somos varios arquitectos. Eh, Esto es importante, digamos, aclarar que es un estudio que somos muchos trabajando. Y este proyecto, que es la Capilla de Santa Ana, es un proyecto que se terminó en el 2014, más o menos, y es un proyecto bastante, o sea, un proyecto que forma parte de un proyecto más grande que hizo el estudio, que es el Parque de la Cruz el Parque de la Cruz, que está localizado cerca de Santa Ana. Les explico un poco como el contexto de este proyecto general. El gobierno de la provincia de Misiones tenía, digamos, el gran atractivo turístico que tiene Misiones son las cataratas del Iguazú. Y en un momento se plantearon un desafío a través de un estudio que tenían que decía que los turistas que llegan a Iguazú van directamente al norte de la provincia, en esta parte que está acá, donde están las cataratas, y se quedan más o menos 2 o 3 días a ver como ese atractivo turístico. Y el objetivo era que el turista pase a estar 4 o 5 días en la provincia, digamos, para activar el turismo, y que a lo que el otro potencial que tiene la provincia son las misiones jesuíticas, que están en el centro, para el lado del sur, digamos, de la provincia. Pero las misiones jesuíticas no llegaban a tener como un atractivo potente para justificar que el turista se quede 2 días más eh, recorriendo. Entonces lo que decidieron hacer es un parque temático que... ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, te Ah, sí, sí. escuchamos. Sí, se escucha bien. Entonces lo que decidieron hacer es un parque temático para un poco nuclear la información, digamos, que había para compartir de las misiones jesuíticas. Que bueno, en esa zona están Santa Ana, Loreto y San Ignacio, que es la más conocida. A ver, ahí sigo. Entonces, bueno, el estudio hace en el 2010-2011, hace este proyecto, que es un poco el requerimiento era poner una cruz como símbolo de las misiones jesuíticas y rodearla de algunos atractivos. Acá hay un restaurante y un salón de eventos, hay un mariposario, un orquidiario, acá hay un anfiteatro que mira el paisaje.
un poco como símbolo, como icónico de las misiones jesuíticas, y también para dotar de equipamiento como más turístico a toda esta zona. Sobre todo, viste, poner un buen restaurante, poner en juego la importancia del paisaje y empezar a tener como esa noción de territorio de las misiones jesuíticas que están en esta zona. Entonces, bueno, la provincia tenía, justo en esta parte a ver, voy un poquito para atrás, acá en esta parte más o menos de la provincia empiezan lo que son las serranías, digamos. Y estaba esta loma, que es el Cerro Santa Ana, donde la provincia tenía un lote disponible. Entonces, se hace todo este parque. El parque se inaugura, este es el acceso, esto es el parque, acá se ve este sería el lote, digamos, del parque. Esta es la ruta que viene desde Santa Ana. Acá hay un sector de estacionamientos con un edificio de acceso, y acá es donde esto empieza a subir, a subir, a subir, a subir, que se abre toda esta ruta hasta llegar en realidad no es la cima, pero es lo más alto que se podía llegar en este lote, donde está la capilla con todo ese equipamiento, donde está la cruz con todo el equipamiento. El parque se inaugura y, bueno, empieza a tener un funcionamiento como parque, digamos, funcionaba bastante bien, pero lo que empieza a pasar es que la gente empieza a querer celebrar actos religiosos en la capilla, en la cruz. Entonces por ahí pedían para hacer un casamiento o para hacer un bautismo, y al ser un parque que tenía como un efecto más turístico, era difícil, la cruz tiene 90 metros de alto con un basamento de hormigón enorme, era difícil encontrar un lugar que sea como eminentemente religioso y más preparado para el culto. Entonces ahí es donde aparece la posibilidad de hacer una capilla. Y cuando nos consultan dónde podemos hacer la capilla, la verdad es que en un lugar donde hay un icono tan grande, era difícil. En un momento pensamos en ponerla en este basamento que tiene un auditorio y qué sé yo, reconvertirlo en capilla, pero por otro lado era como rara la situación de pensar que había gente en un casamiento, que llegaba gente a un casamiento, y por otro lado podía llegar, no sé, un colectivo con jubilados para que venían a recorrer la zona. Entonces empezamos a pensar que este lugar, que al principio era como un oratorio, tenía que estar en otro lado. Y surgió la posibilidad de usar este espacio, que es un lugar que se usaba como cantera, que se usó como cantera cuando cuando se abrió todo este camino. Y era un lugar que de por sí ya estaba dañado, porque una cosa que, digamos, que nos hizo mucho ruido, sobre todo durante la obra y ver todo el proceso de construcción de este parque, es que cada decisión que uno toma tenía una implicancia sobre la naturaleza demasiado grande. Abrir una calle, abrir un camino, tirar una red de luz, digamos, todo tenía demasiada implicancia. Entonces decidimos aprovechar este espacio que estaba como degradado y era como la playa de maniobra medio cantera de toda la obra. Entonces, esta es un poco la relación. Acá está el edificio de acceso, este es el estacionamiento, y acá la gente se toma como una especie de trencito y empieza a subir. Más o menos entre el punto de la capilla y la cruz hay unos 60 metros de altura y más o menos 1 kilómetro de distancia, ¿no? Haciendo el recorrido por acá. De ahí las cotas de nivel un poco marcan lo fuerte de la pendiente. Y bueno, y ahí empezamos a establecer o a pensar cuál iba a ser, si bien estos dos edificios iban a estar separados, cuál iba a ser la relación y la manera en que se iban a integrar, ¿no? Para que sean complementarios y que el parque no termine siendo como un depositario de un montón de edificios que van apareciendo. Esta es la relación que teníamos desde el lugar donde está la capilla hacia la cruz, que se ve como muy arriba, como está atrás de unos árboles, se la veía aparecer, y bueno, eso nos empezó a gustar. Entonces, bueno, esta es parte del proyecto. Acá está de cómo esto empezó a tomar forma. Este es el camino, de acá se viene desde el edificio de acceso y se sigue subiendo, digamos, hacia la cruz. Y acá hay una serie
hay una serie de rampas que son muy largas y tienen un recorrido muy largo, que toman una diferencia de 15 metros que hay desde este punto de la calle hasta la plataforma donde se apoya la capilla. Estas rampas están pensadas para que pueda subir un carrito de golf, digamos, y un discapacitado en silla de ruedas pueda subir, tienen 6% de pendiente, pueda subir con facilidad. Y también después nos dimos cuenta, como esos efectos colaterales que tienen los proyectos, que esas rampas te terminan como dando el tiempo que uno necesita para llegar y separarse un poco de esta cosa como más turística que tiene el parque y como entregarse a la parte más religiosa. Cuando uno llega este es el último tramo de la rampa, y llega a una plaza triangular que hace de atrio, y mira el paisaje, digamos. Y el acceso a la capilla se plantea por el lado lateral. Este sería el acceso, y acá aparece la capilla apuntando a la cruz, acá esto es en línea recta la cruz, y mirando el paisaje. Un poco acá hicimos una pequeña transgresión a las capillas tradicionales, que bueno, como todos saben, a las capillas se le accede por la parte de atrás, pero nosotros acá decidimos pinchar este volumen por la parte lateral, porque nos parecía que si bien la capilla está pensada con un fin religioso, y sobre todo para la práctica de ceremonias, no deja de estar en un parque turístico. Entonces nos parecía que si acá se estaba celebrando una misa, era importante que las personas que solamente quieren conocer la capilla, pero no quieren participar, puedan entrar, pero puedan seguir de largo, ¿no? Y no necesiten, digamos, cuando uno entra así, el cuerpo tiende como a pegar un recorrido, ¿no? Pero si hubiésemos entrado por atrás, es medio raro girar en 360 grados, y por ahí la gente hubiese tendido como a circular por adentro. En cambio, en este sentido, generamos como esta circulación transversal, donde, bueno, puedes bajar por estas escaleras laterales y volver a tomar las rampas para salir de la capilla. Por otro lado, lo que hicimos fue una capilla de una capacidad como acotada, pero planteamos que todo este lateral se puede abrir, entonces la capacidad de las ceremonias se pueden duplicar o triplicar, digamos. Hay mucha gente que puede estar afuera, pero presenciando lo que sucede adentro. Eso, hay una capilla muy linda que está en Misiones, que hizo Bustillo, que ahora no me acuerdo cómo se llama el lugar a donde está, bueno, pero ahora háganme acordar, se las voy a mostrar, que tiene este recurso, y es más, eso es lo que hizo Bustillo, es abrir los dos laterales, y es una capilla muy linda porque apunta al río, y del río del otro lado está la costa paraguaya, entonces también la capilla está pensada para que se pueda escuchar desde Paraguay, y no sé, es muy lindo ese ejemplo, cómo como una obra puede tener un alcance territorial tan importante. Y un poco como de otra manera, ¿no? Y con nuestros recursos, intentamos que esta obra tenga esas condiciones. Bueno, esto es un núcleo sanitario y de servicios que está por abajo de la capilla, aprovechando el basamento. Un poco acá se ve la relación en el corte de esa plaza que hace de atrio y que tiene conexión con el paisaje. Acá se ve la deformación que toma este volumen prismático bastante puro para generar el acceso a la capilla, que es esta deformación que se ve acá. Digamos, esos son temas como más morfológicos, pero cada gesto morfológico, digamos, tiene una correspondencia con lo que queríamos provocar, ¿no? En general no hay muchos caprichos. Después, bueno, se generaron estas patas profundas,
donde se meten las carpinterías para que este espacio sea totalmente abierto. Acá se generó un Vía Crucis, y bueno, acá hay una especie hay un cuadro que mandó el Papa que se expuso y hay unos confesionarios. Y bueno, después otro punto que por ahí vale aclarar es esta forma como de iglesia tradicional. En un primer momento el proyecto no era así, estaba intentando buscar la foto de una maqueta que no encontré. La primera maqueta fue un plegado de papel, que era como casi como que les dijera como un tubo de papel puesto sobre un libro, como sobrepuesto, y un poco esa era la idea, de que este edificio funcionara casi como un binocular para ver el paisaje y para ver la cruz. Bueno, acá se ve el corte, lo que les decía, la relación del interior con esa plaza atriolateral. Ahora les sigo explicando, pero hago un paréntesis para mostrar un poco la tecnología. La tecnología es un plegado de hormigón. Este detalle de las canaletas es para que, bueno, el agua no chorree, digamos, sobre los accesos. En ese momento, yo especialmente estaba bastante fascinada con la obra Aires Mateus, porque en ese momento fue como los años que se lo conocía, y ellos tenían estas casas blancas pulcras, y el detalle es muy parecido, lo sacamos de ahí, estaba publicado en una suma. Y después el interior tiene como este doble fondo, que es todo de madera. La idea, bueno, era incorporar la madera, que eran unos tirantes de madera de pino sin tratar de la zona, digamos, hacer como esa conexión de que si por ahí nos interesa y nos gusta mostrar una arquitectura determinada, un poco ver qué aplicación tiene en nuestra zona, y cómo la podemos contextualizar, ¿no? Acá se ve, bueno, estas rampas que generan que te dan como el tiempo para llegar a la capilla y prepararte para entrar en un lugar de culto. Esa es la vista que uno tiene, que es como que llega, la podés tocar, pero en realidad no, porque ni bien llegás tenés que girar. Y esta es la relación de la plaza de acceso con el paisaje, que se ve muy a lo lejos. Esto creo que ya es Paraguay. Bueno, esta es la plaza, y un poco esta es la transparencia que buscábamos y la amplitud de que la capilla pueda hacer todo el espacio, toda esa plataforma. Y acá es donde la cruz, que hasta ahora era un hecho turístico y relacionado con las misiones jesuíticas, al estar vista desde dentro de un espacio oculto, se transforma en un símbolo religioso. Y es como, bueno, el paisaje y la cruz que está como flotando en la selva, digamos, la decisión de no poner un altar en una capilla fue una decisión como bastante reflexionada, pero nos parecía que esta capilla tenía que tener esa idea como de conciencia territorial, bueno, que nos parecía que por la localización lo justificaba. Y es así como, bueno, el altar termina siendo el paisaje, y la cruz es esa cruz que flota en la selva, y que cuando uno se acerca y tiene una visión turística, digamos como un edificio que puede tener una visión y un uso más turístico, desde acá cobra otro sentido. Y otra cosa que era importante es que desde la capilla, ese camino que pasa por acá abajo, no se vea, porque lo importante era estar como aislado en un lugar más silencioso, y que, bueno, que permita celebrar las ceremonias. Esta es la capilla mirando para atrás, donde, bueno, acá se ve como está cerca el verde, digamos, de la montaña que viene subiendo para atrás,
el monomaterial, todo revestido en madera, es todo madera local, tablas de pino, listones de pino, como un poco comulgar esa arquitectura blanca de las iglesias cuyanas con una arquitectura contemporánea que tengo que confesar, digamos, me interesaba en ese momento y me atraía, y bueno, y eso me parece que también es válido, como tomar caminos de exploración que a uno le interesan, pero no olvidarse del lugar a donde uno está y intentar incorporar materiales y tecnologías locales. Bueno, y esta es la visión de la capilla cuando uno baja en el trencito desde la cruz, y como, bueno, la capilla, a medida que uno como se va alejando, empieza a tomar este rol más objetual, y el prisma blanco se empieza a recortar en la selva. Porque también esta foto está vista desde los brazos de la cruz. Entonces era importante cómo se veía la capilla, la cruz desde la capilla, pero también la capilla desde la cruz, ¿no? No se podía ver, digamos, un techo, sino que, bueno, hoy más, en esta hora más que en ninguna otra, la cubierta es la quinta fachada, y al final no hay una fachada, sino que es la obra arquitectura, en realidad acá no está entendida como fachada, sino como una sola cosa. Y bueno, después la importancia de la luz, se realizan muchas visitas nocturnas, al menos en un momento se realizaban, al parque, y bueno, la capilla también como jugaba ese rol de faro, de objeto iluminado, que también cuando uno va subiendo a la cruz, la capilla te está apuntando y te está diciendo dónde está, ¿no? Para dónde tenés que mirar. Así que bueno, eso creo que es todo. A ver, si salgo. No sé si hablé muy rápido, si se entendió. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta? Aprovechemos este tiempo. Acá me dicen que esa cruz se ve desde Paraguay. Sí, sí, se ve desde Paraguay, y bueno, la idea era que la cruz tenga como ese alcance territorial, sí. Desde Posadas también se ve, cuando los días están claros se ve. Bueno, ya que nadie aparece, hago una consulta. Lucía, ¿en qué etapa del proceso ese binocular dejó de ser un prisma para transformarse en el arquetipo? En realidad, eso empezó siendo un prisma, y nos parecía que ese corte tenía que en algún punto dejar de ser tan abstracto y pasar a responder un poco, digamos, tener alguna reminiscencia del corte de la iglesia basilical, aunque no es el corte de la iglesia basilical, pero como incorporar algunos elementos de la tradición católica. Y entonces, bueno, ahí fue que lo incorporamos. Volviendo a esos elementos, digamos, el proyecto maneja muy bien elementos simbólicos de la tradición católica, como vos dijiste, interpretados contemporáneamente y sobre todo interpretados por el particular sitio que aloja la obra. ¿Habría algún otro elemento que vos quieras recalcar como operación de proyecto, ¿no? Del hecho de proyectar una iglesia de culto católico que responda a la tradición del culto, responda a un sitio y responda, cuando digo el sitio en particular, el objetivo turístico que tiene todo el parque, digamos. ¿Dónde más hay esas opciones intelectuales por parte del estudio que van atando, sintetizando todas estas variables en el proyecto? Esa decisión de la capilla pasante, digamos... Vos sabés que mucho tiempo después,
encontramos una planta de una capilla en Roma que fue la primer capilla que se hizo, digamos, ahora no me acuerdo el nombre, una planta de una capilla en Roma que está adentro, que después quedó adentro de una iglesia. Y vos sabés que fue muy reconfortante ver esa planta porque era una planta un poco más rectangular, pero digamos, tendiendo un poco más al cuadrado, y era una planta pasante. No la puedo, o sea, la podría citar como que esa fue nuestra referencia, pero no es la realidad, pero fue muy fuerte encontrar que el origen de los espacios de culto tenían y tiene que ver, a mí me parece que tiene que ver, que está relacionado con que los espacios no eran espacios para que la gente se quede, sino que eran espacios para venerar una imagen. Tienen como un poco el rol de los, eh, vieron de las iglesias góticas que atrás del altar tienen esos espacios para circular, donde están las capillas de los santos. Bueno, tienen como un poco esa lógica de lugares estancos donde la gente puede pasar y el rezo es como un rezo en movimiento, ¿no? Bueno, que me parece que también es importante en esta capilla como entenderla dentro sí, entenderla como el movimiento, y por eso me parece que las rampas, que al principio eran como un escollo, digamos, ¿cómo vamos a hacer para subir 15 metros en nada de distancia? Después tienen como esa cosa de peregrinación, digamos, de que uno va peregrinando y que cuando llega a la capilla no pasa algo distinto, uno la atraviesa dentro de ese peregrinaje, digamos, no sé si existe la palabra. Y todo esto lo hicimos, digamos, sin ser conocedores profundos del culto católico, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa como arquitectos, que de repente nos tenemos que poner en los zapatos que no sabemos que nos van a tocar, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que animarse nomás. Ahí en el chat entró una pregunta. Hay una pregunta ahí, Lucía. ¿Cuánto tiempo llevó a realizar el proyecto? Mira, fue un proyecto bastante rápido, no sé, nos habrá llevado, rápido para nosotros serán 8, 9, 10 meses, pero fue un proyecto que se tuvo que verificar mucho en el lugar y en la obra, porque cuando nosotros empezamos con el proyecto, la visualización a la cruz no la teníamos tan clara, porque era un lugar que era todo un terraplén. Entonces la aproximación fue por Google Earth, digamos, tirando los puntos en ese momento, y estimábamos que íbamos a poder ver la cruz desde ese punto, pero no sabíamos qué iba a suceder. Y a medida que avanzó la obra y se fueron formando las plataformas y más o menos las rampas para poder subir, pudimos empezar a ajustar, o sea que es un proyecto que tiene un ajuste en obra, no sé, del 80%. Me encanta, Lucía, que hayas hecho esa declaración de una aproximación por Google Earth. Dadas las circunstancias actuales de cuarentena, nuestros alumnos tampoco pueden ir a visitar el sitio y corroborar cuestiones así de específicas presencialmente. Y sí, estamos haciendo los análisis de sitio con las herramientas que podemos tener a hacer un análisis remoto, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, en este sentido fue fundamental, digamos. Nosotros teníamos muchas fotos del lugar y qué sé yo, pero no nos podíamos parar en el terreno era un punto en el espacio. Entonces, bueno, fue fundamental y siempre saber que como que está bueno que los proyectos tengan como ese margen de maniobra, ¿no? Es importante porque uno nunca va a tener toda la información para hacer un proyecto tan preciso. Sí, tenés que tener como algunos lineamientos a los que querés apuntar y ahí largarte y después, bueno, lo irás ajustando.
Yo, más o menos como hilando con la pregunta que hizo un alumno de en cuánto tiempo se desarrolló el proyecto, también hay que aclarar, ¿verdad? Que eso es el proyecto ejecutivo completo, ¿verdad? De tener como para la documentación de obra y que empiece la construcción. Totalmente, sí, la intervención de todos los ingenieros, de todo lo que implica hacer este proyecto. Ahí haría la pregunta que lo que para sería como una tierra y una contextualización, vamos a decir, del trabajo que hasta donde llegan en taller los chicos, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo concibieron el proyecto hasta un nivel de anteproyecto, ¿verdad? Como para decir, esto es lo que vamos a desarrollar en un ejecutivo. Ay, la verdad es que no me acuerdo porque fue hace 9 años. La verdad es que no me acuerdo cuánto tiempo nos llevó, pero te podría decir que si, digamos, si hago una abstracción, el proyecto es esa maqueta del papel enrollado, que me acuerdo que después la puse en Photoshop y le metí la textura de madera adentro y sabíamos que iba a ser como esa cáscara blanca con el interior de madera y que iba a volar un poco como que iba a estar en el paisaje. Ese es el proyecto, me parece. Después fue desarrollo en distintas escalas. Similar a la... Pero me parece que, digamos, que es un proyecto que puede tener... Después son verificaciones, digamos, las que uno va haciendo. Y también es como, me parece que son proyectos como que... en los que hay como que embarcarse, digamos. No hay... O sea, la información me parece que la da el proyecto, ¿no? Y estos significados no aparecen todos previos a empezar el trabajo, sino que un poco uno va como resignificando lo que va produciendo, la información que tiene. ¿No? Hay como un ida y vuelta entre la producción, la información y continua, ¿no? Digamos, yo no recuerdo haber tenido como todas estas premisas antes de empezar, sí, estas que te digo de la maqueta y del paisaje y el territorio, como cuestiones más de arquitectura, y después, como, no sé, como que uno le va encontrando sentido a lo que va haciendo y le va poniendo más información y se va metiendo más, pero siempre sobre el trabajo. Chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Me pregunto más? Sí, aquí una consulta. Acerca de las vivencias, ahí por más de que la intención no sea que el turismo interrumpa la ceremonia, ¿cómo se vive eso en el momento, verdad? ¿Cómo ve un párroco dando una misa y que pase gente de fondo, por ejemplo? En realidad, el párroco, vos decís la gente que entra a la iglesia. Sí, por más de que pasen en el fondo, es- llega a haber como una incomodidad o pasan sin molestar a la ceremonia que se está realizando en el momento. Mirá, en general estamos hablando de lugares que tampoco tienen tanto uso. Las celebraciones son pocas y en general también cuando hay una celebración se pide que como que digamos, no es que van a llegar 50 personas juntas y si llegan se Obviamente. piden que vayan pasando a poco. No es un lugar tan masivo en algún punto, pero sí es un lugar turístico, entonces puede pasar que lleguen. Lo que es importante es que, por ejemplo, el sacerdote está dando la misa y no ve que hay gente que le está pasando por la espalda cuando llega a la capilla, ¿no? Porque está mucho más arriba. Ya. Ok. Acá había una pregunta que dice, en verdad la pregunta iba porque quería comparar con el tiempo de proyectos con lo que realizan otros estudios. No sé, eso del tiempo me parece que es como muy impreciso. También uno trabaja en el tiempo que tiene, ¿no? Si te piden un proyecto en 15 días, lo haces en 15 días, y si tenés 2 años, no sé, depende.
nosotros no nos caracterizamos por ser una máquina, digamos, nos tomamos nuestro tiempo. En la cocina es lenta, en la arquitectura. Sí, no, lo nuestro es fuego lento, sin ninguna duda. Yo tengo una pregunta, capaz no sea tanto respecto al proyecto en sí, sino más bien, ¿hay algo que, o sea, ahora que ya hizo ya está diseñada la iglesia, ya está construida, ¿hay algo que usted cambiaría de eso o le parece que está perfecta en todos los sentidos? Bueno, una cosa que a mí, y haciendo un sincericidio, que a mí siempre me va a quedar dando vueltas, es si esta iglesia, digamos, cada cosa tiene su encanto, pero si es lo más pertinente hacer una iglesia blanca en Misiones. En algún momento la idea era que toda esa cáscara sea de ladrillo, pero, y en realidad empezó siendo toda de ladrillo por afuera. Lo que pasa es que las empresas constructoras que hacen la obra pública, al menos en Argentina y en Misiones, o sea, es la misma empresa que hace un puente que hace esta capilla. Entonces, hay sistemas constructivos que requieren más prueba, digamos, y más paciencia, y sobre todo más expertise, que es difícil hacerlas. O sea, además es bastante fácil que hagan una losa y es muy difícil que hagan una cáscara de ladrillo, porque son empresas que no tienen ningún interés, digamos. Entonces, un poco, uno también es otra de las variables, digamos, para pensar obras construidas, está el cliente, está el sitio, y también está poder adaptarse a qué posibilidades de construcción tenés. Nosotros no son obras que podamos, o sea, que puedan ser experimentales, porque el tipo de empresas que las construyen no nos dan ese margen de hecho, en esta obra nosotros ni siquiera pudimos hacer la dirección de obra, hacíamos como una supervisión a costa nuestra para poder garantizar un resultado digno. Qué excelente aclaración, o sea, en serio, eso es tan real y también a veces tampoco nos toca poder a veces decir que podemos hacer exactamente lo que queremos, ¿verdad? Como arquitectos. Hay veces que Totalmente. tenemos que hacer lo que podemos y sobre todo cuando ni siquiera nos involucran en la dirección de obras, pero igual No, tiene que decir que un producto que, como dice un amigo mío que también es arquitecto de Asunción, dice, los proyectos tienen que ser a prueba de todo. totalmente. Vos hacés un proyecto y decís, bueno, pensás, ¿cómo lo pueden hacer pelota este proyecto? O sea, tenés que saber por dónde le van a cortar las piernas. Y el proyecto tiene que resistir a eso. Qué sé yo, por eso, no sé, el cambio de materialidad, ahora para mí la iglesia ya es blanca y la tengo totalmente asumido y le encuentro su encanto y toda, como otra fundamentación por ese lado. Pero bueno, a nosotros todo lo que sea obra pública nos implica pensar proyectos con un margen de error enorme. Creo que había una pregunta más en el chat. Se podría decir que el contexto, siendo ese punto focal hacia el paisaje, fueron facilitadores fundamentales a la hora del desarrollo del proyecto. Sí, totalmente. Creo que el proyecto se debe al lugar a donde está emplazado, y lugar entendido con todos los elementos, digamos, con toda la historia de las misiones jesuíticas, con el paisaje, con la profundidad de las visiones, con la selva, con el verde, digamos, todo eso tiene que ver. O sea, la palabra contexto en general es como bastante usada, pero es importante, como cada proyecto, hacer como una lista de qué quiere decir contexto en ese lugar, ¿no?
cuáles son los elementos del contexto, no en todos los lugares, el contexto como una palabra muy genérica, y está bueno como desglosar esos elementos. Bueno, en relación a una pregunta, por el programa nosotros en la universidad, en el cuarto año, el programa implica el contexto y su significado, digamos. En realidad es la obra de arquitectura cómo se relaciona con su lugar. Es lo que hace énfasis el taller de cuarto año. Acá vimos desde la elección de material, la morfología, la relación con el simbolismo de la historia del catolicismo. Esto último, que tiene que ver con la construcción, la relación entre el proyecto y la obra pública. Una reflexión tuya sobre lo que implica el lugar en la producción de arquitectura. Bueno, como está relacionada con la pregunta que hizo este alumno, y me parece que el lugar depende de la obra, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la arquitectura religiosa tiene un rol social muy importante, ¿no? No toda la arquitectura o no todos los programas tienen el mismo rol. La arquitectura religiosa tiene un rol muy importante y para eso hay que entender, o no sé si entender, pero al menos saber cuál es la sociedad en la que está inserta. La sociedad tiene que ver con el culto, tiene que ver con la manera en que se practica, el catolicismo no en todos los lugares se practica de la misma manera, con la misma intensidad, con algo, no sé, ustedes tienen que trabajar en una villa, seguramente tenga un rol social importantísimo en ese lugar. Entonces me parece que hay que entender el lugar desde ese punto, más allá de entender el lugar físico, ¿no? Que bueno, que lógicamente hay que relevarlo e intentar sacarle todo el jugo que se pueda. Y en general, cuanto más, aunque al principio uno empieza con un proyecto, por ahí parece que son todos escollos, la lectura correcta de ese lugar empieza a guiar, como empieza a significar la obra, ¿no? Después la obra depende totalmente de todo de toda esa lectura previa, desde el lugar físico y sobre todo desde el lugar social que tiene la arquitectura y este tipo de obras, porque no sé, si pensamos, no sé, la vivienda, no sé, hasta la vivienda privada no tiene un rol social tan fuerte en algún punto, un rol colectivo. Más ahora que todas las religiones están siendo muy cuestionadas y tienen que adaptarse a sus nuevas funciones. Es fundamental eso, no podemos entender la religión en un lugar, no sé, antiguo, me parece que casi que no tendría sentido este ejercicio si se entiende así, porque es como casi un programa obsoleto como se entendía antes. Bien. Perfecto. No sé si respondí, pero la idea del lugar me llevó más a ese lado. Viene bien porque el estudio previo, que es justo lo que estamos transitando ahora, el reconocimiento, la lectura del territorio, su aspecto físico y no físico, ¿no? Y esto de preguntarse qué es la religión hoy y también qué es la religión mañana, porque la obra trasciende, o debería de poder trascendernos a nosotros. Totalmente, hace poco... Ese espacio, ¿no? Hace poco escuché una reflexión que me pareció interesante, que es que la arquitectura y sobre todo las universidades, pero los arquitectos en general tenemos que dar respuesta a las problemáticas o a las necesidades del entorno y qué sé yo, pero sobre todo tenemos que aprender a pensar para adelante, porque o si no siempre vamos a estar 3 pasos para atrás. Cuando nosotros lleguemos con las soluciones mágicas, ya listo, ya no se necesitan. Entonces, como que cada vez tenemos que ejercitar más esa capacidad de
como de leer cuáles son los movimientos sociales o lo que se va a necesitar. Y por eso hacemos proyectos, ¿no? Porque podemos estarnos en el tiempo, si no haríamos otra cosa. Exactamente. Para mí es clave. Este ejercicio nuestro, por ejemplo, nace de algo que se proyectó hace mucho tiempo atrás. El ejercicio surge acá de la lectura de un texto de Melián, donde Melián, entre los 70 y el 80, en el exilio, hace una reflexión sobre el comportamiento de la Iglesia Católica en el Paraguay, y se toma prácticamente las misiones jesuíticas. En ese texto Melián revela que la Iglesia tendría que ser un evangelio social. El proyecto de las misiones jesuíticas era un evangelio social. Y saca a colación de que en esa evangelización había elementos o actividades que permitían el autoabastecimiento, que el nativo incorpore la cultura del occidente en plus valor de su persona. Hoy lo que nosotros nos planteamos acá es cómo ese evangelio social podemos contextualizarlo en una villa ubicada en el margen del río Paraná, en el siglo XXI, en el Paraguay. Claro. Entonces, esa última reflexión tuya es importante y espero que los chicos hayan escuchado, porque a veces, si se repite dentro de la cátedra, parece que no se escucha, pero la invitación de alguien de afuera que venga y haga énfasis sobre eso hace bien, digamos, ¿no? Me parece muy interesante también la reflexión sobre, o sea, no solo de que la religión era diferente y los objetos pensados de manera muy estática, pues, en el sentido de adaptarse a los cambios del tiempo, pueden ser programas obsoletos. Creo que también, hablando de cómo cambia la religión y esa visión del evangelio social, sobre todo, que si bien, como decimos, sería algo que ya fue proyectado hace tiempo, es un volver al origen medio necesario, más todavía en ese tipo de entornos degradados como los barrios marginales. También es muy, muy importante hacer una reflexión sobre el hecho de la presencia de la iglesia en ese tipo de lugares sería más necesaria por una cuestión de culto o de misión, ¿verdad? Creo que por ahí pasa mucho tener la reflexión para entender cómo hacer un programa para este tipo de equipamiento, sin dejar de lado algo que evoque la espiritualidad, que en definitiva tiene que ver con la religión, pero qué tipo de presencia es necesaria ahora de una determinada religión en esos entornos, ¿verdad? ¿Es más misional o es más de culto, ¿verdad? Eso es algo muy, muy importante de reflexionar también a la hora de proponer este ejercicio, me parece, para los chicos. Sí, sí, totalmente. Y creo que, no sé, yendo al ejemplo que yo mostré, es, o sea, un ejemplo totalmente alejado y distinto, pero creo que con ese, o sea, está bueno que sea así porque tienen que como intentar detectar esos elementos en el lugar donde tienen que trabajar ellos. Sí. A ver, creo que había otra pregunta. Volver a ser parte de la naturaleza y no pretender ser dueños de ella. Sí. Bueno, hay que ver en cada lugar qué rol juega la naturaleza, ¿no? En el Parque Santa Ana la naturaleza es una naturaleza como muy explícita. Hay que ver qué es la naturaleza en otros contextos, en otros lugares. Ya pensamos de acá unas semanas o un mes, Lucía, creo que Pocho va a estar de acuerdo conmigo. Estaría muy bueno, de si está dentro de tus posibilidades, que te volvamos a molestar para cuando los chicos estén generando algún partido o ya los inicios de sus anteproyectos, como para... Sí, buenísimo. Sería riquísimo que le puedas dar alguna devolución a ellos. No sé si Pocho está de acuerdo, no sé cómo haríamos, ¿verdad? Pero no son demasiados, son 80 alumnos, pero están trabajando en grupos, entonces serían menos proyectos, ¿verdad? No tanto como la cantidad de alumnos. Pero me encantaría, como dijo Pocho, hay veces que en la cátedra decimos cosas que, bueno, no sé si no sé qué tanto puede llegar a fijarse lo que decimos en los alumnos, si lo decimos siempre nosotros, pero si viene gente de afuera que puede mostrar lo que produce, en este caso pudiste mostrar este excelente y hermoso proyecto, ¿verdad? Que por ahí también es algo que se le fija más a los alumnos, ¿verdad?
y alguna Sí, devolución. yo encantada, me encantaría. Entonces ya podemos aclarar, Pocho, que vamos a tener alguna corrección de los anteproyectos con Lucía. Dale, buenísimo. Aprovechemos este medio ya que no hay que hacer fila en el puente ni nada de eso. Sí. Sí, totalmente. Bueno, si se abre el puente y nos debe visitar, también sería genial, ¿verdad? Pero Primero tengo que llegar a Misiones. A mí me agarró en Buenos Aires la cuarentena, imagínate. igual, entonces aprovechemos y Aprovechemos esto. súper enriquecedor. Una vez hicimos una dinámica así, con un centro comunitario justamente, con la gente de Ecosistema Urbano que estaba en Madrid, años anteriores, con Sí, el taller con el mismo taller, ¿verdad? Y bueno, se hizo una videollamada, pero también ellos tuvieron los proyectos con tiempo y hicieron inclusive una video de evolución de cada proyectito, ¿verdad? Y fue genial. No estoy comprometiendo a nada, solamente quería comentar, pero todo lo que puedas hacer no, de eso sí, creo que va a ser lo muy valioso. coordinamos. Yo encantada. Sí, siempre que pueda ayudar, a mí, bueno, es algo que me gusta. Compartimos espacio docente con Matías también, así que sabe que me gusta esto. Buenísimo. Y qué bueno que la arquitectura tiene este propósito, la que uno hace, mejor todavía, ¿no? Como otro objetivo más. Cuanto más expansivo sea el efecto, mejor. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias y suerte con los proyectos. Muchas gracias a vos y bueno, Hagan muchas maquetas. sí, totalmente, eso saben. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, no sé si Iván